Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del subsecretario de Hacienda, por medio del cual informa que el oficio de la Comisión sobre la posibilidad de otorgar el bono especial de emergencia sanitaria COVID-19 a todos los prestadores del servicio de salud fue derivada a la directora de presupuestos a fin de que dé respuesta a esta instancia. Oficio del subsecretario de Hacienda, a través del cual comunica que el oficio de la Comisión, en cuanto a que se otorgue importancia estratégica a la mesa de trabajo compuesta por Anfocultura y la Dirección de Presupuestos y la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, que desde lo presupuestario aborda las condiciones laborales de los trabajadores del servicio, fue enviado a la directora de presupuestos para que informe sobre la materia expuesta por esta comisión. Oficio del subsecretario de Hacienda, mediante el cual remite respuesta de la subsecretaria de Prevención del Delito a oficio de la comisión sobre las medidas que se implementarán en beneficio de los trabajadores y trabajadoras que, pudiendo dirigirse a sus lugares de trabajo por medio de permisos colectivos, los cuidadores de sus hijos, no obstante, no se pueden trasladar dado que no existen permisos individuales para cumplir dicha función, señalando que, por el momento, no se ha considerado un permiso de desplazamiento para las personas señaladas que les permita cumplir esas labores durante periodos de cuarentena o fase 1. Oficio del Ministro de Energía, por medio del cual da respuesta a uno de la comisión, donde se solicita que se instruya al directorio y gerencia de ENAP Refinerías la generación de una mesa tripartita con la Federación Nacional de Trabajadores Subcontratistas y la Dirección del Trabajo, informando que dicha solicitud fue derivada a ENAP por tratarse de materias de su competencia. Oficio del Ministro de Energía, a través del cual comunica que, respecto de oficio de la Comisión sobre la detención de las operaciones de la planta de ENAP en Hualpén, a raíz de un proceso de mantención que se adelantó debido a la pandemia del coronavirus, que este oficio fue derivado a ENAP para que informe sobre cuándo se reiniciarán las operaciones de la mencionada refinería. Correo electrónico del señor Lorenzo Silva, a través del cual solicita ser recibido en audiencia por la Comisión para dar a conocer la situación de acoso laboral por parte del Servicio Nacional de Aduanas, de donde fue expulsado de sus labores el 12 de noviembre del año 2013. Nota de fecha 26 de mayo del señor Andrés Giordano, presidente del sindicato Starbucks y secretario de la Federación Nacional de Bares, Restaurant y Afines, mediante el cual solicita ser recibido en audiencia en el marco del debate sobre el salario mínimo e ingreso mínimo garantizado, para dar a conocer la perspectiva de los trabajadores y ofrecer propuestas al respecto. Nota del Sindicato Nacional Veolia, SU, empresa dedicada a la recolección de residuos domiciliarios, por medio del cual reiteran solicitud de audiencia para explicar la delicada situación laboral que están viviendo en dicha empresa. Y por último, señor presidente, nota de la Asociación de Conductores de la Salud de la 9ª Región, por medio de la cual solicitan ser recibidos en audiencia para poder plantear los puntos que como gremio los aquejan. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, Germán. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Señor, sobre la cuenta. No hay presidente por acá. No hay presidente. Ya, aprobada la cuenta. Germán, igual, como siempre, ahí si hay respuesta, oficio, para que se lo reenvíe a todos, para que lo tengan a mano. Alguna respuesta ahí. Vi que hay solicitudes de audiencia también del salario mínimo, que ya no está en esta comisión. Hay que responderle eso a ella. ¿Ya? Y eso. ¿En varios? ¿Puntos varios? No, presidente, por acá. Nada, ya. Bien, entrando entonces a la orden del día para que Germán haga pasar a nuestros invitados, invitadas, el día una sesión de audiencia. Vamos a... Se reenvió el informe técnico ya a los correos parlamentarios. ¿Ya? Ya. Respecto a eso, informar que, como dice Pedro, acaba de reenviar un informe técnico de la mesa de trabajo que se formó respecto al proyecto de gratificaciones. ¿Se acuerdan que tomamos la decisión de que se formara esta mesa de trabajo? Habíamos puesto incluso como fecha el 20 de abril, votarlo en general, pero por diversas razones se atrasó el informe, pero llegó hoy día. Entonces, lo que yo les pido es que lo lean, porque mañana, para que lo votamos, mañana vamos a ver dos proyectos, la votación en general de ese y ver quiénes vamos a invitar para la discusión en particular, y vamos a empezar la discusión del proyecto que viene del Senado de las aplicaciones. ¿Ya?
para que no los pille, para que, le digo, para que lo puedan leer el informe y poder votarlo solo en general, ¿ya? Eso. Bien, le damos la bienvenida a todos nuestros invitados, invitadas. Hoy día tenemos 2 horas de audiencia, pero la idea es que también podamos después hacer algunas preguntas y tomar los acuerdos correspondientes. Entonces la idea es que cada invitado o invitada tenga unos 15 minutos para exponer su tema. Vamos a escucharlo a todos primero y al final y la última parte de la sesión vamos a tomar las decisiones que correspondan para poder apoyar. Así que yo quisiera partir con Carlos Villalobos, que él me pidió que va a ser muy breve, ¿no es cierto? Porque ellos ya están viendo su caso en la Comisión de Derechos Humanos y va bien avanzado ahí porque hemos tenido 2 o 3 audiencias, pero querían también intervenir acá. Entonces quería partir con ellos porque van a ser más breves que el resto, ¿no? Y veo a Carlos Villalobos conectado, entonces para que Carlos puedas exponer la situación que le afecta a usted a la comisión. Don Carlos. Carlos. Casi en audio, don Carlos. Ahora sí. Vamos a partir contigo, Carlos, porque como tienen minutos, como lo pusimos al final, entonces, y ya están, como lo dije, ya están en la Comisión de Derechos Humanos también con su caso, entonces vamos a partir con ustedes. Ya, perfecto. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo quería comenzar dando las gracias por recibirnos en esta ocasión. Y básicamente esta pequeña presentación, que es muy cortita, tiene que ver con la denuncia que hemos estado realizando también en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblo Originario sobre la violación de ciertos derechos fundamentales, tanto de los funcionarios académicos como de los funcionarios no académicos de la Universidad de Talca. En particular, en especial, me gustaría comentar que en los casos más emblemáticos, bueno, puede referirse al profesor Roberto Pizarro, que no puede estar en esta ocasión, pero básicamente él envió una carta manifestando su oposición sobre el proceso eleccionario del rector en la Universidad de Talca, y posterior a esta carta se encontró con una avalancha de sumarios, todos declarados posteriormente ilegales por Contraloría. Por lo tanto, su libertad de expresión está siendo altamente vulnerada. Y básicamente en esa carta lo que el profesor Pizarro dijo, que el rector de la Universidad de Talca tiene un sueldo por sobre el presidente de la República, que iba a completar 28 años en el poder, que se pasaban listas de apoyo antes de las elecciones para ser firmadas por los académicos, y aparte de los 5 sumarios que se le han hecho por razones incluso hasta ridículas, finalmente Contraloría ha indicado que todos esos sumarios adolecen de los elementos de legalidad necesarios. Y también dentro de esta contextualización del problema, puedo mencionar el cierre de la Facultad de Ingeniería Forestal, el cierre del Centro del Agua. Básicamente se avasalló con el derecho al trabajo de múltiples académicos y personas que no han tenido ningún tipo de derecho a réplica. Y esto en un contexto de falencias notorias en la fundamentación del cierre de dichas unidades. Para terminar con el caso del profesor Pizarro, quiero mencionarle que a él se le hizo sumario por violar el artículo 8 de la ordenanza del académico, que es un artículo que proviene de la época de la dictadura, en donde en términos reducidos le indica que para manifestar críticas a la universidad para proteger su prestigio, estas tienen que ser planteadas ante autoridades de la misma universidad. Esto quiere decir que yo ahora mismo me estoy disponiendo a que se me aplique el artículo 8. ¿Ya? Y obviamente no es muy democrático esa situación. El segundo punto tiene que ver con la esfera donde yo tengo los problemas y que yo tomé la decisión de denunciarla y enfrentarla, tiene que ver con evaluaciones y calificaciones de desempeño de los académicos que no están acorde a derecho. Y para que ustedes sepan, a la actualidad tenemos 9 o 10 declaraciones de ilegalidad consecutivas de las calificaciones y evaluaciones de los académicos. Y esto es gravísimo porque Contraloría
ha indicado claramente que las evaluaciones y calificaciones que tienen que tener estándares, exigencias acordes a jerarquía y ponderadores de los antecedentes para que se pueda cursar una calificación o una evaluación con estándar legal. Pero eso no ha ocurrido. Y Contraloría da la indicación a la universidad y la universidad a través de sus comisiones, especialmente que están presididas, la Comisión Superior de Calificación presidida por el vicerrector Marco Molina, ha insistido en los mismos vicios sin mostrar ningún respeto con lo dictaminado por la Contraloría. En mi caso, yo tengo 2 declaraciones de ilegalidad y estoy muy confiado en que va a salir la tercera, porque nunca se cumple con lo solicitado por Contraloría. Por lo tanto, existe un desafío institucional de la Universidad de Talca a lo que ordena Contraloría, y eso de la más alta gravedad, porque la universidad debiera ser un ejemplo de buen comportamiento y de defensa de los principios que predica. Y no soy yo el único, existen 5 o 6 profesores más y existen muchos otros profesores que, para no pasar el suplicio que estoy pasando yo, por ejemplo, que ha implicado que no tengo renta desde hace 4 meses, ha implicado que muchas personas prefieren entregar sus plantas justamente ganadas en el servicio público y entregarlas a cambio de un contrato de profesor conferenciante. Eso es inaceptable aquí y en cualquier parte. Además, existen otros elementos como la supuesta violación de la ley de universidades del Estado. Por lo tanto, existe un clima que es bastante terrible. Y para finalizar, quiero decir que esos elementos que han afectado al segmento académico de la universidad no se restringe solamente a ellos, sino que también han existido maltrato o vulneración de derechos a los funcionarios no académicos, y que yo aquí llamo la atención que son funcionarios que están en mucha mayor condición de precariedad. Aquí voy a leer un poco de la presentación que hizo la presidenta de la Asociación de Funcionarios No Académicos de la Universidad, Karen Rubilar, y básicamente ella señala que existe un atraso en los escalafones por más de 10 años, lo cual estaría afectando a la fecha un total de 60 funcionarios aproximadamente, mientras los nombramientos de plantas pendientes desde el año 2015 llega a alrededor de 80 funcionarios. También existe un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones que finalmente fue resuelto por la Corte Suprema, que ordenó el año 2019 entregar o satisfacer la demanda hecha por Karen Rubilar, y que la universidad hasta la fecha no ha cumplido. Por lo tanto, aquí uno puede ver que incluso existe un desacato hacia la Corte Suprema, según lo que entiendo. De todas maneras, Karen, ella en primera persona ha contado los problemas que existen en la Asociación de Funcionarios. También existen irregularidades en los nombramientos. Por ejemplo, Karen menciona de que existen funcionarios fuera de la planta de la universidad que acceden a cargo de manera arbitraria o sin transparencia para el resto de los funcionarios. Se ha solicitado, por ejemplo, en el contexto de pandemia, una asignación de teletrabajo y la universidad establece que todos los gastos asociados a esto tienen que correr por parte de los funcionarios, etcétera. A lo mejor no menciono todo lo que podría haber mencionado sobre los funcionarios no académicos, pero quiero dejar en claro que existen múltiples, un gran malestar de la Asociación de Funcionarios No Académicos en relación al comportamiento que ha tenido la universidad, tanto en el trato de sus carreras profesionales como al momento de enfrentar la pandemia. Y para finalizar, quiero decirles que en la otra comisión también participaron los estudiantes que igual están visualizando estas situaciones, y si bien no es pertinente para esta comisión, quiero decir que los estudiantes también están conscientes y están apoyando estas presentaciones. Yo quiero darles las gracias y quiero puedo responder las preguntas que pueda responder, pero también quiero solicitarle con mucha energía a la comisión que por favor quede expectante respecto a nuestra situación, porque muchas cosas están ocurriendo ahora en la universidad. Básicamente, a mí próximamente Contraloría va a tener que emitir un dictamen en relación a mi caso y en relación a otros casos, y nosotros queremos que por fin exista un cierto autocontrol y lo que tenemos miedo es que esta situación termine siendo olvidada. Y acá yo pienso que esta comisión que tiene que defender la dignidad del trabajo, nosotros no podemos permitir esta situación de abuso que, por ejemplo, yo he vivido y que muchos otros han vivido,
y que muy poca gente tiene la suerte de poder denunciarla, porque el miedo es una condición, yo diría que natural en la Universidad de Talca, en donde las jefaturas empiezan a replicar el modelo de miedo a niveles inferiores. Y eso lo que ha logrado es que hoy día el clima laboral de la Universidad de Talca se hace insoportable. Hoy día tuve la oportunidad de conversar con la presidenta de la Asociación de Funcionarios Académicos, Paulina Arroyo, y me comentó que había enviado una carta al rector porque justamente la situación se hace inviable que continúe en el estado que está. Por lo tanto, lo que yo siempre he dicho, la transparencia tenemos que honrarla, y por lo tanto yo les pido con mucho ahínco que no nos dejen solos, que estén expectantes de cómo se desarrollan los acontecimientos en la Universidad de Talca, y nosotros estamos disponibles a hacer alguna presentación en algún futuro en caso de que sea necesario. Así que le doy las gracias al presidente y por su intermedio a la distinguida comisión y a la honorable comisión por haberme dado este espacio, no solamente para defenderme a mí, sino que para defender y denunciar abusos que en definitiva es lo que Chile pide que cambie. El problema de la dignidad del trabajo no es solamente el ingreso, es el trato. Es que a uno no lo ningunea sin causa justificada. Es decir, que no se ningunea a nadie, la verdad. Así que doy las gracias, don Tucapel, y por su tema a la honorable comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Mira, yo también he escuchado este caso en la Comisión de Derechos Humanos, y acá son muchas cosas extrañas lo que está ocurriendo en esa universidad. Entonces, yo quisiera, si te va a quedar hasta el final, para ver qué podemos decir a lo que respecta a vulneraciones laborales, más que nada, ¿no es cierto? Porque lo otro lo va a ver la otra comisión, porque tú contaste una parte nomás, pero yo que he escuchado toda la historia ahí en la otra comisión sé que hay muchas cosas más extrañas. Pero acá enfoquémonos, ¿no es cierto?, al tema laboral, a ver qué podemos hacer, cómo podemos ayudar ahí, y si tú también nos puedes ayudar al final de la sesión a ver dónde y a quién y qué oficiamos, ¿ya? Y cómo ayudar. Germán, pasamos entonces a nuestro próximo invitado? No sé qué. Eso iba a decir, justo iba a decir que la diputada Sepúlveda no podía ingresar y ahí la veo ya. Entonces nos correspondería CONAF, FEMPLUS, FENAT. FEMPLUS. Ahí veo a Aldo Santibáñez conectado. Le damos la palabra mientras esperamos que Janet arregle su problema técnico ahí con la presentación. Muchas gracias, diputado. Buenos días, buenas tardes, presidente, y por su intermedio a las diputadas y diputados de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Mi nombre es Aldo Santibáñez, presidente nacional de la Confederación FEMPLUS, que reúne a las y los profesionales de la salud pública centralizada, desde Arica hasta Puerto William, y nos han invitado para poder entregar, veo a Gabriela Flores, mi compañera de presidente nacional de la Confusam, para intentar explicar una vez más, y digo una vez más porque hemos estado en distintos espacios, tanto en la Comisión de Salud, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado y en otras instancias también, para entregar la crisis, la evaluación crítica del manejo sanitario que ha tenido el gobierno por parte del tema del COVID. Y esto además acrecentado por las dificultades que tienen nuestros representados en los distintos establecimientos de salud pública de nuestro país. Desde la Secretaría de Salud de la CUT hemos realizado una serie de estudios, el último junto con la Universidad de Chile, en donde detalla importantes hallazgos respecto a la situación laboral de salud mental, en especial de las y los trabajadores de la salud pública y también salud privada. Y son absolutamente preocupantes y graves. Y esto se suma además a un estudio que se hizo en octubre pasado, en 2020, que fue entregado al Ministerio de Salud y del cual no hemos tenido respuestas ni acuso recibo de parte del Ministerio de Salud para abordar esta situación que aqueja a todos los trabajadores de la salud. Por su intermedio, presidente, yo entiendo que ustedes conocen la situación que está ocurriendo en el país en materia de salud y las condiciones laborales en las que están nuestros representados, y nos parece urgente, y por lo mismo valoramos y agradecemos la invitación que nos hace esta comisión para poder exponer en otro espacio las dificultades que tienen nuestros trabajadores y trabajadoras. A lo anterior se suma que no ha habido reconocimientos concretos a los trabajadores de parte del Ministerio de Salud. Hemos visto que hace poco se aprobó un bono COVID, pero que además
ha venido con letras chicas y que hoy día hay muchos trabajadores y trabajadoras que no lo han recibido porque desde el Ministerio de Hacienda han recortado el número de beneficiarios que reciben ese bono COVID. Y lamentamos esa situación porque son miles y miles de trabajadores y trabajadoras que están hoy día realizando el mayor esfuerzo y compromiso y con su total vocación de servicio para entregar salud a la población que lo está requiriendo por parte del COVID. Por lo tanto, allí hay una materia que a nosotros nos interesa que se evalúe y esperamos, por su intermedio, presidente, que se gestione y se convoque al ministro de Salud para que explique por qué muchos de los trabajadores y trabajadoras, y esos datos se los podemos hacer llegar a través de la Secretaría, por qué muchos trabajadores quedaron fuera de este bono COVID cuando el espíritu de ese bono era reconocer a todos aquellos que habían trabajado en el marco de la pandemia, que todavía no termina. Además, en el tema de salud mental es fundamental que se abogue rápidamente por un esfuerzo y un abordaje completo de esta situación en los trabajadores y trabajadoras. Tanto desde el Ministerio de Salud se ha implementado un programa del cual no tenemos evaluación, lo hemos solicitado por más de 6, 7 meses, diría yo, la evaluación del Sanamente, que implementó el gobierno el año pasado, pero no tenemos ninguna evaluación de ese programa que abordaba el tema de salud mental. Y por otro lado, que es muy preocupante, es que las mutuales no se han hecho cargo de este tema a nivel nacional, ni tampoco se han acercado a los distintos establecimientos de salud, por ejemplo, para revisar los aforos en los que debiera estar funcionando cada establecimiento para medir, evaluar si efectivamente se están cumpliendo los requisitos para que las trabajadoras y trabajadores puedan desempeñar su trabajo en cada uno de los establecimientos. Ahí también hay una materia que nosotros la hemos hecho ver también en otras instancias, pero que tampoco ha tenido respuesta. Y en lo netamente reivindicativo nos parece que es fundamental que el gobierno pueda dar o concretar reconocimientos ahora ya. Hay un porcentaje de trabajadores y trabajadoras que están autorizados al traspaso de honorario a la contrata. Bueno, eso está por ley en la ley de reajuste del sector público y esperamos sus buenos oficios, presidente, y de la Comisión del Trabajo, que este traspaso no se haga a fines de año como es la tradición de hacerlo, lamentablemente. Esos contratos están autorizados, son más de 4.000 contratos que están autorizados para que hoy día personal honorario que cumplan los requisitos puedan traspasarse en lo inmediato. Es voluntad política y esperamos que desde allí el gobierno pueda hacer gestos concretos a los trabajadores de la salud. Asimismo, hay 2 proyectos que se están trabajando con la Comisión de Salud y es bueno que ustedes los conozcan porque tiene que ver con el ámbito laboral. Uno tiene que estar relacionado con el descanso compensatorio, que esperamos se tramite a la brevedad respecto a un descanso adicional a los trabajadores de la salud como, insisto, reconocimiento a su labor durante todo un poco más de un año respecto a la pandemia. Y asimismo, y en eso estamos tratando de trabajar con la Comisión de Salud sobre las metas sanitarias, donde se está intentando de parte del Ministerio de Salud continuar con la evaluación de metas sanitarias, entendiendo que este es un año normal en todas circunstancias y entiendo que todos vamos a concluir que ni el 2020 ni el 2021 son años normales respecto a las atenciones sanitarias que se entregan en todos los establecimientos de salud, porque todos los esfuerzos y todos los recursos, tanto humanos como financieros, y las políticas públicas que emanan del gobierno están centradas en atender lo que hoy día nos urge, que es el COVID, el control de la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, en esas 2 materias también esos proyectos de ley se están tramitando en la Comisión de Salud, pero es importante que desde esta comisión, por su intermedio, presidente, también se hagan las gestiones para poder apoyar que eso salga rápidamente y no como lo ocurrió el año pasado, diputado, que al final finalmente vía administrativa tuvo que resolverse teniendo los criterios de cada director o directora de servicio de salud si es que aprobaba o no las metas sanitarias. Y finalmente, a nosotros lo que nos interesa es poder otorgar medidas concretas y hay una materia muy importante en función de lo que está ocurriendo hoy día en el sector público. Nos hemos dado cuenta de la precarización del empleo que agobia a los distintos establecimientos de salud, donde tenemos múltiples contratos, no solo los honorarios, sino que también las compras de servicios. Y allí han habido incipientes abordajes de esa materia que es la precarización ya más cruda del trabajo en el sector público.
por su intermedio, presidente, le pido a todos los integrantes de esta comisión que de una vez por todas abordemos el trabajo precario en el sector de salud público, eliminando las compras de servicios, eliminando las compras, los honorarios. El Estado tiene la capacidad para poder otorgarle condiciones laborales dignas a los funcionarios y funcionarias. No es posible que en el 2021 todavía existan personas que no tengan derechos laborales y por lo tanto allí hay materias que se pueden avanzar. Hay traspaso honorario, hay una ley que es la 21.106 que tiene que ver con la titularidad de los trabajadores, los profesionales, que todavía no se ha concretado por demoras de parte del Ministerio de Salud en sus procesos, pero además hay más de 4.000 profesionales de la salud centralizada que están esperando una ley de alivio, así como lo ha tenido otras veces la Confusan, traspasar a la titularidad otorgándole estabilidad en el empleo. Todos esos informes nosotros los tenemos, presidente, se los podemos hacer llegar vía correo electrónico, porque efectivamente allí hay formas rápidas de otorgar reconocimiento a quienes han estado en la lucha del COVID-19 en cada uno de los establecimientos de salud, tanto de atención primaria como nuestros compañeros y compañeras de la Confusam, pero también nuestros compañeros en los distintos niveles de la salud centralizada, tanto algunos consultorios, hospitales de baja, de mediana y de alta complejidad, los que han tenido que ir reconvirtiéndose además en distintas complejidades producto del manejo desde nuestro punto de vista ineficiente de parte del gobierno. Así que esperamos que todas estas materias puedan ser abordadas con la autoridad de gobierno y poder avanzar rápidamente en soluciones concretas y no solo aplausos, que los agradecemos, los valoramos, pero que hoy día, después de más de un año, donde el desgaste emocional, físico de nuestros representados está al límite y ustedes pueden verlo en cada una de las noticias, informaciones que van surgiendo respecto a este tema. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, Aldo. Gabriela, ¿quiere agregar algo? Por favor. Saludar a todos y a todos y agradecer a nombre de la Confusan, que es la organización que representa a los trabajadores de la atención primaria. Estamos el equipo primero que nada estamos súper complicados y tiene que ver con la salud laboral de la salud primaria. En general, hemos estado sometidos a una plan nunca antes vista, ya que si bien es cierto, nuestro país ha sufrido catástrofes enormes, en este caso, la acción en el tiempo y el peligro constante son factores. Sin embargo, además de esto, existen disposiciones legales que estamos obligados a cumplir. Vemos en el peor escenario, la catástrofe se impregnó en la mente de todos y todas. Las características de esto que tienen que ver con el tema sanitario, hay una alta demanda en los momentos de más peligrosidad, incertidumbre por la falta de elementos de protección certificados y suficientes, inclusibilidad de la autoridad frente a verdades científicas. El COVID se transmite por aerosoles, vacunas no aseguran inmunidad, maltrato a los funcionarios de la salud, falta de apoyo de otras instituciones del Estado, una sensación de estado de guerra y desprotección, una sobrecarga laboral con jornada extensa, sin descanso adecuado. Y qué mejor prueba, estamos con esta vacunación, primera, segunda dosis, vacuna antiinfluenza y realizando todas las labores que son parte de lo que nosotros tenemos como atención primaria. Consecuencias que ha acarreado toda esta situación: angustia, depresión, despersonalización, crisis de pánico, burnout. Tenemos licencias médicas que generan aún más presión en los funcionarios que están en servicio, problemas de relaciones entre pares, problemas familiares, violencia física, psíquica y verbal. Y esto trae como característica del fenómeno de la laboral físico, un desgaste físico por las jornadas de trabajo, sometido a un uso de mascarilla, un desgaste sobre esfuerzo, sobre demanda, falta de espacios comunes adecuados en aforo, abuso de los funcionarios, contagio y recontagio en los equipos. Nosotros como organización ya llevamos
28 compañeros fallecidos. Hoy en la mañana me informan que ha fallecido un funcionario honorario de Cerro Navia, una persona menor de 40 años, producto de esta pandemia, secuelas de distintos tipos y multisistémicas, somatización, falta de descanso, sobreexigencias del personal. Además, señalarles que nosotros hay un 32% de funcionarios con depresión moderada o grave, un 55% en trastornos mentales, un 75% de funcionarios han estado con licencia médica. Todo esto, estos datos que les acabo de entregar están en la encuesta que realizó la Universidad de O'Higgins, la encuesta que se trabajó en la Secretaría de Salud de la UNED con la Facultad de Medicina de la Chile. El escenario futuro que tenemos, el personal no se encuentra en condiciones de enfrentar una tercera ola y además realiza tareas de salud comunes, no exigen metas, controles, indicadores ya. El gobierno señala que probablemente este año no habrá exigencia, pero todo es palabra, no hay nada concreto y va a ocurrir lo mismo del año pasado. Y en eso les quiero recordar cuando tuvimos que negociar el sector público y ahí tuvimos que colocar todos estos temas que nuevamente se repiten este año. El personal no cuenta con programas de salud mental y física, por tanto no contaremos con gran parte de ese personal al comienzo de lo que ya hoy es la tercera ola. El escenario de invierno afectará también a los funcionarios y funcionarias, a los usuarios y las usuarias y aumentará la demanda. ¿Qué necesidades tenemos guías trabajadores de la salud pública en general y nuestra organización? Se instale una mesa de salud laboral COVID de funcionarios de salud, semejante a lo que se instaló hace muchos años atrás con los casos de psicosis en la minería. Enfrentar escenarios de secuela, crear un programa de salud mental multidimensional que intervenga los espacios laborales de gestión, organización y directivos para reparar el ambiente de laboral íntegro. Crear un programa de salud física, de control y de rehabilitación, y ahí plenamente lo que señaló Aldo, los secuelados, los funcionarios secuelados por COVID y todos los chilenos hoy día secuelados por COVID, que la verdad nos está provocando bastantes dificultades. Crear una mesa de buenas prácticas y estrategias de salud de los trabajadores, financiado y que impulse iniciativas de mejoramiento, instancias de manejo del duelo, integrar las actividades, instancias de conversación y manejo de situaciones personales y laborales. Todo tal debe con nosotros, los funcionarios, tal como lo dijo el compañero Aldo, el famoso bono COVID, el bono que quedó establecido en la negociación del sector público, no llegó para todos los funcionarios. Aún tenemos trabajadores que teniendo derecho no recibieron este bono y ahora estamos con el famoso bono COVID honorario. Es un desastre. Sabemos por qué se deja fuera a la categoría A, que son los médicos, odontólogos, dentistas, farmacéuticos, y muchos trabajadores, que los recursos que llegaron a los municipios. Doy un ejemplo. En la octava región, una comuna que tenía aproximadamente para pagar a 120 personas, llega solamente una nómina como para 60, cosa que nos parece desconcertante cuando esta gente cumplía con los requisitos. Este bono COVID honorario ha venido a castigar el acuerdo que suscribimos cuando estuvimos en el Parlamento, porque hoy día se está discriminando a categoría y se nos están señalando y mezclando leyes que no tienen que ver con la atención primaria. Por lo tanto, yo le pido a esta honorable comisión que se cite al ministro, que dé explicaciones, como también a la DIPRES, por qué este recorte cuando los acuerdos y lo establecido era para todos y todas. Y poder seguir con respecto a con respecto a aplicar la encuesta de trato usuario. No está el momento para aplicar. Hoy día, cada día tenemos más aumentos de casos. Probablemente la próxima semana
vamos a seguir aumentando. Ojalá que no lleguemos a los 10.000, como lo están diciendo epidemiólogos, saludistas, por las condiciones que hoy día Chile. Tenemos más de 12 regiones del país con aumento de casos. Tenemos más de 9 millones de personas vacunadas, pero eso no es suficiente. Este pase de movilidad nos provocó trastorno los primeros días porque la gente concurrió a los centros de salud cuando nosotros no somos quien para entregar este pase de movilidad. Los funcionarios están agotados, están sobreexplotados y nosotros estamos por los chilenos para seguirlos ayudando, pero necesitamos de ustedes como un trabajo para poder hacer una intervención, porque así como estamos, creo que las condiciones va a llegar un momento en que no vamos a tener el personal suficiente para dar la atención que corresponde a los millones de chilenos que concurren a la salud pública y en la atención primaria. Me voy a quedar ahí, les doy gracias por este espacio, pero hoy día se requieren recursos para la atención primaria, porque tampoco han llegado a la atención primaria. Recién se nos dice que esta semana se va a entregar la segunda remesa de distribución de 17.000 millones para todas las comunas del país para la vacunación. Y refuerzo humano no hay para apoyar los equipos. La gente está agotada, está colapsada, pero a pesar de todo esto, seguimos trabajando. Pero si cae la atención primaria, va a caer Chile, porque somos los que estamos en los pasos fronterizos, los que estamos en los lugares más remotos, dando la salud pública y hoy día tanto espera, anhela y que ojalá sea fortalecida. Así que muchas gracias, presidente, por esta invitación y agradezco a todos los diputados y diputadas que hoy día están acá para que vean la realidad que estamos teniendo los funcionarios de la atención primaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Bien, la verdad que lo hemos dicho en muchas ocasiones en esta comisión, pero siempre es bueno repetirlo, ¿no es cierto?, la admiración y respeto que tenemos por el trabajo que ustedes han realizado, no solo que han realizado, realizan y van a seguir realizando, pero sobre todo en pandemia, sobre todo en pandemia, que le ha tocado, ¿no es cierto?, desempeñarse en condiciones bien adversas y han sido nuestros héroes y heroínas. Así que el reconocimiento de esta comisión a través de ustedes, para todos los que ustedes representan. Yo acabo de leer, ¿no es cierto?, que supimos que el 7 de mayo se redujo el presupuesto en 55.000 millones para la salud. O sea, inentendible eso, ¿no es cierto?, que en plena pandemia se reduzca el presupuesto. Así que al final de la comisión vamos a tomar todas las medidas, oficios y decisiones que tome esta comisión para ver cómo los podemos ayudar. Don Pedro. Tenemos otra señora de los funcionarios del Hospital de Urgencia de la Asistencia Pública, la señora Leonor Carrizo. No sé si estará, presidente. No está. Entonces, volvamos con Aldo y Gabriela, que nos quedó muy claro el tema de ellos. Pasemos a Janet, si solucionó su problema técnico de compartir pantalla. Muy bien. Sí, acá estoy. Ya. Enviamos el... Ahora sí lo tenemos acá. Claro. Ya, Janet. Mire, primero que nada, antes que todo, dar las gracias por recibirnos en la honorable comisión. Gracias al presidente también, al señor Tucapel Jiménez, con respecto también a darnos esta audiencia. Entiendo que como organización es primera vez que estamos dentro de una comisión, tanto también por lo mismo nosotros necesitábamos representar y que se entendiera dentro de la honorable comisión qué es DIPRECA, ¿ya? Bueno, la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile es un organismo que es descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con una dualidad hoy en día de ministerios, por una parte del Ministerio del Interior, la parte a través de la Seguridad Pública por intermedio de la Subsecretaría del Interior administrativamente, y en lo presupuestario dependiente del Ministerio del Trabajo.
Ya creo que no hay muchas organizaciones que están en esas condiciones, pero DIPRECA actualmente está en ellas. La institución otorga los beneficios que señala su propia ley orgánica y su misión es entregar servicios de previsión, salud y asistencia a los más de 258.000 beneficiarios y beneficiarias de Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería de Chile, Mutualidad de Carabineros y DIPRECA, y están distribuidos en todo Chile, desde Arica a Punta Arenas. La población beneficiaria que aquí está segregada, por eso es la imagen también, donde está desde Arica a Punta Arenas, segregada por cada una de las reparticiones que son dependientes de la DIPRECA, y la cantidad total, que es esta información hasta diciembre del 2020, es de 258.400 beneficiarios. ¿Ya? Y también nosotros tenemos las personas en retiro, y los Montepíos, y ahí también están separados según su condición y sus cargas. Era importante que nosotros reflejáramos también, desde la función que cumple DIPRECA, también el movimiento o los montos que ejecuta formalmente la institución, porque era importante para que también se entienda cuál es la cantidad de trabajo que se realiza dentro de la institución. Ya en el tema de pago de pensiones, la DIPRECA el año 2020 ha ejecutado más de 745.000 millones de pesos, que son movimientos que se ejecutan a través de los funcionarios que trabajan dentro de la institución. Y en la parte de salud, 91.000 millones de pesos aproximadamente, donde ahí también se refleja, porque eso quiero también que quede como un antecedente para lo que viene en posterior, cómo es el formato tripartito de los aportes que se generan. La parte que aporta DIPRECA, que es como el contexto que podría ser el Fondo Nacional de Salud, la parte del seguro, que es un seguro voluntario, que tiene que ser pagado a costa del bolsillo de los funcionarios, ¿ya? Y lo otro ya directamente es el copago. Por lo tanto, si ustedes lo visualizan o lo distinguen acá, los dos montos, el aporte del seguro y el copago, corren a cuenta de los mismos funcionarios o beneficiarios de DIPRECA. ¿Cuál es la problemática que tenemos en la actualidad? Bueno, en la actualidad la DIPRECA tiene una dotación de recursos humanos de 552 funcionarios, los cuales se encuentran distribuidos desde Arica a Punta Arenas. Bueno, por políticas que ustedes saben, que está la circular 15, y desde el año 2018 por políticas de austeridad del gobierno, han ido en una disminución. O sea, todos los años ha habido disminución de personal. Por lo tanto, eso no se condice con la cantidad de beneficiarios que en su realidad se sigue manteniendo. Por lo tanto, menos funcionarios para más carga laboral. Un gran porcentaje de estos funcionarios perciben remuneraciones menores a los 500.000 pesos, lo cual tampoco se ajusta a la actualidad a los planteamientos de las distintas organizaciones y de las mismas políticas actuales, que incluso lo están mencionando el IFE Universal, con respecto a cuál sería el ingreso ético que deberían tener las personas para poder enfrentar la necesidad y costo de la vida. Ya, debido a esto, bueno, acá internamente en DIPRECA siempre se entiende para la gente más antigua, porque acá trabaja gente que perdura en el tiempo por más de 20 años. Por lo tanto, ellos también comentan que desde su inicio siempre se han hecho presentaciones de proyectos de mejora salarial, que han sido constantes, que se han ido representando a la cantidad de directores que van rotando según gobierno de turno también. Y bueno, finalmente esos proyectos que han sido trabajados de forma muy responsable, con asesorías, con abogados, terminan en el cajón ignorando constantemente la evidencia existente de la problemática institucional actual con respecto al tema de las remuneraciones. Aquí está separado las calidades jurídicas que tenemos hoy en la actualidad dentro de la DIPRECA, de la cantidad de funcionarios que existen y las distintas calidades jurídicas que existen dentro de la institución. Gente del Código del Trabajo, contrata, gente de honorario y gente de planta, ya que vamos a representar, y en general, bueno, la gente de planta es la que se está viendo más perjudicada. ¿Por qué? Porque puede haber movilidad, a pesar de que nosotros funcionamos a través de la escala única de sueldo, puede haber movilidad en poder mejorar quizás, cosa que no ha sucedido, a la gente que contrata manejando o movilizando los grados. Pero la gente de planta ha permanecido congelada en el tiempo, porque no hay concursos de promoción, a pesar de que existen vacantes hoy en día, vacantes que los concursos no han sido ejecutados,
y para la gente del Código del Trabajo, por ejemplo, que es la gente que trabaja en el servicio médico de acá de la institución, tampoco han habido garantías de hacer algún proyecto o algún trabajo de mejora salarial. ¿Ya? Así que esto es lo que obviamente genera, como les quiero mostrar en la otra pantalla, esta es la imagen de las remuneraciones pagadas, es una muestra solamente, de las remuneraciones pagadas a una cantidad importante de funcionarios de IPRECA de planta, a mayo del 2021. Si ustedes se pueden dar cuenta acá, la mayoría son auxiliares y administrativos. Muchos de ellos con muchos años de servicio, porque ahí dice la fecha, el inicio del contrato. Días son 30 días de renta, o sea, acá no hay una posibilidad de que se especule de que aquí hay un pago de alguna licencia médica, no. Son 30 días laborales, donde aquí aparece el monto mensual, donde se hace el cálculo, y esos son los líquidos de pago que se están generando a las personas dentro de la institución. Personas que tienen familia, que tienen costos, y que muchos de ellos están sobreendeudados y con 2 trabajos para poder subsistir. Esa es la realidad institucional, realidad que ha sido manifestada y reflejada en reiteradas ocasiones a los distintos directores de servicio, los cuales vienen siempre, y esto yo creo que es una problemática a nivel del aparato del Estado, que ellos vienen a hacer una gestión específica, pero nunca ninguno de ellos, por lo menos en el tiempo que yo llevo en la institución, alguno de ellos se ha preocupado de la realidad, y en este caso precaria, de los funcionarios dentro de la institución. ¿Cuáles son las otras problemáticas que tenemos asociado a esto, que ya es grave, porque obviamente la insatisfacción de los funcionarios y la desmotivación de los funcionarios por ganar poco, por tener una renta que finalmente no te permite vivir, se asocian otras problemáticas? ¿Cuáles? Problemas, por ejemplo, de gestión interna. Se está vulnerando hoy en la actualidad la ley de subcontrato, que es la 20.123, donde se contrató una empresa externa, pasando a llevar el sistema estatutario dentro de la institución. En la otra parte, donde puede haber una permisión, exponiendo causales que no aplican, desvincularon gente para contratarla a través de esta empresa externa. Manifestación que nosotros hicimos como asociación, por lo que finalmente se supone que no debería continuar el proceso de esta empresa externa dentro de la institución. O sea, no se tiran concursos, no se mejora la situación actual de la gente que trabaja en DIPRECA, que muchos de ellos llevan mucho tiempo, pero se estaba buscando este formato más simple de traer una empresa externa, la cual estaba dentro de las instalaciones de la institución, trabajando con gente del Código del Trabajo. ¿Ya? En la actualidad tenemos un problema de un riesgo en el sistema contable, hubo una migración fallida, por lo tanto no sé quién se va a hacer cargo, porque hubo un gasto importante dentro de la institución para poder hacerlo, no llegó a buen término, no se pudo hacer la migración, y esto obviamente está trayendo como consecuencia del poco orden, de que hoy en día dentro de la institución de la DIPRECA, pues, más conocido en forma a través de los medios como DIPRECA Gate, el caso de los 8.500 millones de pesos, que tiene relación también con el riesgo que existe, y que ese riesgo está afectando también a los funcionarios, porque los funcionarios que trabajan en esas unidades obviamente están en un riesgo latente en los procesos de investigación y en algunos casos de vinculación. Ya tenemos variadas denuncias a la Contraloría por incumplimiento de dictámenes, uno de ellos por el no pago de seguro de cesantía para la gente del Código del Trabajo, cuando la ley lo indica, y el dictamen determinó también que fuese así, hasta la fecha sin solución. Resoluciones fundadas para hacer contratos de personas que estaban enunciados con alguna, terminando con un sumario con alguna sanción, y que fueron reubicadas y con algunos grados importantes, que eran personas de segundo nivel jerárquico que finalmente terminaron reubicadas creando puestos dentro de la institución. Hoy en día no existe diálogo con la asociación. A pesar de que tenemos reuniones que podrían llamarse periódicas, no hay una resolución de los temas que se tocan o que se plantean. Ya no existe el diálogo necesario, a pesar de que el Servicio Civil lo denuncia. Acá se entrega como medio de prueba de que existe diálogo, por ejemplo, que nos citen a una reunión. Y eso lo estaban colocando como un medio de prueba de que existía diálogo dentro de la institución.
No tenemos una mesa de trabajo para la carrera funcionaria, mejora salarial, ni tampoco para el tema de las mejoras de las condiciones laborales de los funcionarios en la actualidad. Tenemos problemas graves de riesgo psicosocial, problemáticas de maltrato y acoso laboral. Hasta la fecha existen 6 casos aprobados por la Mutual como enfermedad laboral por este contexto. Ya 2 de ellos están en curso en este momento. La Mutual obviamente está haciendo los seguimientos necesarios y también validó algunos criterios que debían aplicarse, pero obviamente que este es un tema que nosotros entendemos que es una bola de nieve, porque no hay una disposición desde la organización de hacer una bajada con reglamentos que sean cumplibles. Hoy en día los sumarios por temas de acoso permiten que los funcionarios se mantengan bajo el acosador o bajo esta condición jerárquica por más de 8 meses. Por lo tanto, esto ha sido una constante desde el último tiempo hasta ahora, que los funcionarios se tienen que estar enfrentando a que no haya separación de las partes, como por ejemplo, o que se ninguneen, pero que finalmente después se reconozcan que son especialistas. Entonces no hay un orden institucional que explique o que se entienda, o una bajada a los funcionarios con respecto a qué se resuelven ese tipo de casos. Los funcionarios que somos previsión de IPRECA, no existe tratamiento para este diagnóstico. O sea, si nosotros tenemos maltrato, los tenemos que costear todos desde nuestro propio bolsillo. A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con la gente que está con formato contrata o código del trabajo. ¿Ya? Hubo un retraso en el pago de la sala cuna a los funcionarios que debían obtener el beneficio. ¿Qué pasó? Que muchos funcionarios obviamente tuvieron a sus hijos menores de 2 años en el contexto de la pandemia. Y la DIPRECA tenía contratada una sala cuna que obviamente no funcionaba porque está en pleno centro, en otros casos también en regiones no funcionaba por el contexto de la pandemia, pero que cuando los funcionarios llegaron a hacer su función de teletrabajo le dijeron que no aplicaba el pago del beneficio. Por lo tanto, muchas de estas funcionarias estuvieron haciendo funciones de teletrabajo con el hijo menor de 2 años ahí sin tener sin tener el beneficio, que hay un dictamen de Contraloría que indicaba que debía ser así. El pago directo para que ellos pudieran costear el pago de una persona que lo apoyara dentro de los cuidados del hijo menor de 2 años. Y de alguna manera siguieron pagando también la sala cuna, a pesar de que la sala cuna no estaba funcionando. Los funcionarios de previsión de DIPRECA no cuentan con servicio de licencia médica tampoco. Nosotros no tenemos licencia médica. Hoy en día no estamos asociados al sistema electrónico de licencias médicas. ¿Qué es lo que está haciendo la institución? Pedir que traigan un informe del médico vulnerando el secreto de confidencialidad. O sea, aquí todo el mundo sabe o tiene entendido cuál es el diagnóstico que tiene un funcionario. Y donde la gente se atienda, no tiene el derecho a traer una licencia médica porque no existe hoy en día. Y eso aplica para todos los funcionarios dentro de la DIPRECA y los que son previsión DIPRECA, que son las instituciones también adscritas. Ya nosotros nos fuimos incorporados dentro de la mesa técnica del COVID, por lo tanto tuvimos que estar todo este contexto de pandemia resolviendo casos uno a uno, donde algunos funcionarios llegaban con sospechas de COVID y colocaban letreros, por ejemplo, en la puerta, indicando no entre porque posible COVID. Y esto pasó obviamente porque nosotros no fuimos incorporados como asociación. No tuvimos la posibilidad de entrar dentro de esa mesa, como tampoco en las otras mesas que le mencionábamos que eran de mejora salarial. ¿Qué es lo que solicitamos nosotros como asociación y a la honorable comisión? Que si ustedes, o sea, no sé si eso es una posibilidad que se tiene de que se pueda citar a los subsecretarios de las 2 reparticiones que tienen relación. Claro, porque nosotros hablamos con el subsecretario Interior, nosotros tuvimos algunas conversaciones con el señor Baldo Briones, conversaciones que en realidad han sido inertes porque no han llegado a buen puerto. Si se entiende o se incorpora, se reconoce el tema de las remuneraciones dentro de DIPRECA y las otras casuísticas planteadas, pero no han habido soluciones. Por lo tanto, nosotros pedimos que en este caso estos 2 subsecretarios, el de Interior y de Previsión, puedan ser citados para que puedan exponer o explicar cuáles serían las posibilidades, la voluntad que existe para que dentro de la institución se mejore en primera instancia el tema salarial, que es una realidad, que ahí la imagen está clara, ¿no? Esos son los datos reales a la fecha. Y resolver las otras problemáticas que tenemos hoy en día dentro de la institución. Y son problemáticas que finalmente los funcionarios
reciben un efecto directo, porque obviamente se entiende que no hay una preocupación. Hoy en día tenemos un director que obviamente se rige también por las decisiones que existen muy de gobierno actualmente, y no es de puertas abiertas, por ejemplo. Últimamente, hace más de 2 meses no tenemos reunión. Si los funcionarios le piden que tienen que tener una audiencia, no les dan audiencia. Entonces, obviamente que los funcionarios entienden que siempre estamos afectados, los funcionarios públicos, con respecto a qué director nuevo llega. Entonces, en un proceso de 4 años, poder hacer un programa o poder hacer un proyecto para poder mejorar situaciones que en realidad son situaciones que se han mantenido en el tiempo, es súper complejo. Por lo mismo necesitamos de que exista alguna voluntad. No sé si de acá desde la comisión, les vuelvo a insistir, nosotros primera vez como DIPRECA aparecemos dentro de una comisión de trabajo para poder exponer esta situación. Por lo tanto, no entendemos, yo en lo particular no tengo claro cómo va a ser el procedimiento, si vamos a tener una nueva citación, no vamos a tener una nueva citación, cómo va a ir fluyendo el proceso de poder exponerle a los 2 subsecretarios de Interior, al de Interior y de Previsión, cómo esto se puede resolver en relación a la evidencia que nosotros estamos planteando ahora. Eso. Y muchas gracias por recibirnos y también por escuchar lo que está pasando hoy en día dentro de la institución. Muchas gracias, Janet. Clarísima tu exposición. Así que bueno, vamos a escuchar a nuestro último invitado y ahí vamos a pasar a las preguntas, propuestas, ideas de los diputados y diputadas. Pedro, de CONAF, entiendo yo, ¿no? El dirigente de... Presidente, se encuentra presente el señor Elvis Núñez, presidente del Sindicato de Trabajadores de CONAF. Elvis, sí. Buenas tardes, diputado. Hola, Elvis. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Ahí estaríamos bien, ¿cierto? Sí. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Elvis Núñez Ojeda, presidente del Sindicato de Trabajadores de CONAF, con jurisdicción nacional, autorizado directamente de la Dirección del Trabajo. Eso nos permite tener una representación nacional que en este momento abarca las regiones de Tarapacá, la región metropolitana de Valparaíso, el Maule, la Araucanía y la de Pascua también incluida. En nuestra organización CONAF existen 15 sindicatos, 11 sindicatos locales de regiones que están agrupados en una federación, la Federación Nacional de Sindicatos Regionales, en sus siglas FENASIC. Tenemos 4 sindicatos fuera de esa federación, que es el Sindicato Local Regional de Valparaíso, el Sindicato Regional de los Lagos y los Ríos, el Sindicato de Profesionales de CONAF y el sindicato nuestro, que es el Sindicato de Trabajadores. Tengo entendido también que el Sindicato Nacional de Profesionales había también solicitado poder exponer en esta comisión. Nosotros en CONAF tenemos una historia de 51 años de experiencia al servicio del país, que quiero agradecer principalmente al diputado Tucapel por esta posibilidad que nos da de poder plantear nuestras preocupaciones y legítimas demandas, y por ese intermedio también a los demás miembros de la comisión por prestar esta asistencia de escucharnos en nuestras demandas. En resumidas cuentas, hay un link donde pueden averiguar un poquito más de nuestra historia. En 1907 se crea la Reserva Mayeco, la primera área protegida que se crea en Sudamérica, la tercera a nivel del continente americano y la 9ª a nivel mundial. En 1970 se crea la Corporación de Reforestación COREF, que en agosto del año 72 cambia su estatuto, asume nuevas funciones y pasa a ser la Corporación Nacional Forestal. Una de sus funciones que asumió a partir de 1972 fue la administración de las áreas silvestres protegidas. En 1971 nace la administración de la SENASPE por parte de CONAF al amparo del convenio COREF con el SAC. En 1977 se publica el primer manual de señalización de áreas silvestres protegidas elaborado por CONAF. En esta fecha, periodo, ya teníamos 40 áreas silvestres protegidas creadas. En 1984 se publica la ley 18.362, que crea el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, el NASPE,
la que queda supeditada a la entrada en vigencia de la ley 18.348 que crea la CONAF pública. En este periodo ya teníamos 59 áreas silvestres protegidas creadas. Esta ley 18.348 a su vez no ha entrado en vigencia porque también está supeditada a que se impulse el decreto que en el fondo caduque o termine la CONAF de derecho privado. Sin embargo, teniendo estos dos instrumentos legales pendientes, se nos solucionaría bastante el problema que nos atañen y nos enjuician algunos defensores de este proyecto de ley VAP, incluyendo alguna ONG, con respecto a que por ser derecho privado no tendríamos facultades públicas ni potestades públicas para asumir más funciones del mismo carácter, ¿ya? Sin embargo, eso, como si no fuera poco, en septiembre de 2020, Contraloría General de la República, mediante dictamen E33624, establece a CONAF como una entidad pública, parte de la Administración del Estado, dejando sin efecto las resoluciones y dictámenes anteriores que señalaban lo contrario. Por lo que la sentencia en su momento del Tribunal Constitucional, rol 1024-2008, no considera este nuevo antecedente, o bien se cumple con lo sentenciado en el fondo. Ya en este caso, Contraloría ya dio su pronunciamiento favorable en el sentido de que sí somos una institución pública, a pesar de tener esa condición de derecho privado, y que también formamos parte de la administración del Estado por una serie de atribuciones públicas que se nos fueron dando y entregando en el tiempo, en el que no estaba presente en el momento de crear el proyecto de ley en donde se justificaba quitar la ACP a CONAF, porque al ser CONAF una institución de derecho privado, no se le podía dar potestades públicas. El dictamen de Contraloría en este caso viene a resolver este punto. El debate en torno al proyecto de ley VAP no ha incorporado este pronunciamiento de Contraloría. Nosotros como funcionarios de CONAF, en nuestros 51 años de historia, administramos en el fondo las políticas públicas de los gobiernos de turno, ¿ya? Y a su vez también los instrumentos legales que salen también del Congreso, ¿ya? En ese sentido también internamente hemos sido bastante críticos de lo que estipula la ley 701 con el tema de bonificaciones, y también fuimos parte en el sentido de celebrar el pronunciamiento de Contraloría y la Corte Suprema por el reciente fallo en el sentido de que se traspasaban uso de suelo de bosque nativo a agricultura, a plantaciones de agricultura. Eso en la interna nosotros lo hemos celebrado bastante bien porque nos ayuda también a tener una reglamentación más clara y definida que no da espacio a errores de interpretación. Sin embargo, que en su momento y en toda nuestra historia, también los trabajadores de CONAF hemos sido inquisitivos en ese sentido de que ciertas situaciones no se están dando bien, pero lamentablemente seguimos las instrucciones del director de turno, que a su vez también sigue instrucciones del Ejecutivo, ¿ya? La superficie que cubre actualmente el SNASPE que administra CONAF abarca un total de hectáreas de 18.620.139 hectáreas, ¿ya? De un total de 106 que están repartidos ahí entre parques nacionales, 42, reservas nacionales, 46, monumentos naturales, 18. El presupuesto de SNASPE para el 2021 es de 17.627.963 pesos. El ingreso de operación fue de 11.604.851 pesos, es decir, más del 50% en el fondo se autofinancia el sistema del SNASPE mediante la venta de entrada o de algunas concesiones que hemos tenido la obligación de sacar adelante en el sentido solamente de servicios. El aporte fiscal fue de 5.202.781.000 pesos, lo que equivale a 279 pesos por hectárea. El fondo de emergencia, que es transitorio, fue de 820.331.000 pesos. No existe interés en este momento por parte del Estado de cuidar, proteger y conservar la área silvestre protegida para las futuras generaciones, tomando en cuenta que el aporte del Estado del año 2010 que también fue poco, 172 pesos por hectárea. El aporte de este año 2021 fue de 279 pesos por hectárea, o sea, bajó 93 pesos por hectárea menos, ¿ya? Ese es el real interés en el fondo que tiene el Estado actualmente por el cuidado del patrimonio natural de Chile. Esto sumado también al déficit de personal que cuenta con esa cantidad de hectáreas de 18,6 millones, de 1.500 guardaparques tenemos un déficit en este momento y 400 en personal de mantención.
Hasta el momento, pese a todas las dificultades que hemos enfrentado, hemos sido capaces de sacar adelante la administración que se nos delega en el cuidado del patrimonio natural de Chile, y con poco, en el fondo, hacemos bastante. ¿Por qué el proyecto de ley SVAP debe ser visto por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social? Porque terceriza funciones públicas a privados, porque precariza la función pública por violación flagrante de la Constitución Política de la República, colisión de normas del Código del Trabajo y el Estatuto Administrativo, no está clara la secuencia o prioridades de la aplicación de las normas, inestabilidad laboral, causal de despido nueva, se suman las del Código del Trabajo, las del Estatuto Administrativo y por evaluación de eficiente desempeño. Vulnera derechos adquiridos, superposición de funciones entre otros servicios, en su artículo 5 y 39 del proyecto de ley SVAP, entre ellos los servicios CONAF, SAC, Senapesca, la Dirección de Obras Hidráulicas, TGA y evidentemente también algunas funciones de los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente. El proyecto de ley de SVAP no tiene protocolo de acuerdo con los funcionarios de CONAF ni con los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente. No existe un protocolo de acuerdo con respecto al proyecto de ley de SVAP. No se ha socializado en ese sentido para generar los acuerdos necesarios. SVAP no se ha visto de forma unitaria y particular en la Comisión del Trabajo del Senado. Sin embargo, existe un informe recaído en el proyecto de ley de SVAP de esa comisión. Lo que se trató fue, en el fondo, más dar énfasis al proyecto de ley Cernafor que al SVAP. Falta atender el proyecto de forma más específica en ese sentido. Las intervenciones e informes, asesoría y análisis de personeros del Ministerio del Trabajo y Previsión Social serán sesgadas, pues son parte interesada del Ejecutivo en sacar adelante este proyecto de ley SVAP. Esa es nuestra preocupación, porque de repente se piden análisis a estos personeros que en el fondo carecen de cierta objetividad porque hay interés del Ejecutivo sobre este proyecto de ley. Lo mismo ocurre con el Ministerio de Medio Ambiente, de Agricultura, para qué decir, de nuestro propio director de servicio, que también está a favor de este proyecto de ley SVAP. En el fondo son funcionarios obedientes y no deliberantes, porque de lo contrario les cuesta el puesto. El programa 04, que en el fondo fue que se va a sacar de CONAF para el SVAP, contempla a agosto de 2019 un total de 120 trabajadores entre empleados, jornales permanentes y jornales transitorios, ¿ya? Ahí en los cargos de función se despliega más o menos las necesidades de funciones que requiere un servicio de esta envergadura, ¿ya? Que está en incógnita en el fondo porque no tiene organigrama funcional el proyecto de ley SVAP. El proyecto de ley SVAP señala el traspaso desde CONAF al tercer año de promulgada la ley y puesta en marcha del servicio, solo a 536 trabajadores del programa 04, quedando cesantes 184 trabajadores. La tendencia del 2021 de los jornales permanentes, de acuerdo a los concursos laborales ejecutados, es al alza, por lo que aumenta la cantidad de personal del programa 04 y también aumentará la incertidumbre y el personal cesante. Del total del personal que estará asediado por el artículo 161, necesidades de la empresa, del Código del Trabajo, se suma el personal que quedará sin funciones como lo de fiscalización del bosque nativo, entre otros. El artículo del régimen laboral en el proyecto de ley SVAP parte desde el artículo 11 al 22, siendo su primer artículo el 11 dando las condiciones como régimen laboral madre, el Código del Trabajo y el decreto 249 para temas de remuneraciones. El artículo 12 sobre distribución de jornada laboral a trabajadores cuyo lugar de trabajo es apartado del centros urbanos o zonas que impliquen riesgo o aislamiento y aquellos que deben cumplir funciones de riesgo, queda el arbitrio del director del servicio en este artículo 12, debiendo ser autorizado por la Dirección del Trabajo conforme a lo dispuesto en el artículo 38 del Código del Trabajo, dada la importancia de la acción. El artículo 13 sobre a que serán también aplicables las normas contenidas en los artículos 61 y 90A del decreto de fuerza ley número 29 del Ministerio de Hacienda. Con respecto a esto, sin embargo, hay que poner atención que en el artículo 61 del decreto ley 29, en su literal E, la norma obliga a cumplir con comisiones de servicio que dispongan las autoridades, la autoridad, colisionando de esta forma el Código de Trabajo, el artículo 12, que establece el ius variandi en cuanto a que las labores deben ser similares. El nuevo sitio o recinto quede dentro del mismo lugar o ciudad, sin que ello importe menoscabo para el trabajador. Habría una colisión ahí entre esa disposición 61E y el artículo 12 del Código de Trabajo. A su vez también de ese mismo artículo del DFL 29, el 61, literal J,
señala que el trabajador debe proporcionar con fidelidad y precisión los datos que la institución requiera relativos a situaciones personales o de familia, cuando ella sea de interés para la administración, debiendo ésta resguardar debida reserva de los mismos. Esta norma se observa inconstitucional, pues viola el artículo 19, número 4 de la Constitución Política, la cual garantiza a todos los chilenos y chilenas el respeto y protección a la vida privada y honra de las personas y su familia. El artículo 13 del proyecto de ley VAP hace aplicable a los trabajadores una dualidad de normas legales del Código del Trabajo y los gravosas del Estatuto Administrativo, tendientes a precarizar la situación laboral, con todas las obligaciones de los funcionarios públicos y ningún derecho del DFL 29 que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, vulnerándose así de esta forma el artículo 19 de la Constitución Política número 2. El artículo 14 otorga al Director Nacional de Servicios la facultad de realizar concursos internos de promoción. Sin embargo, la promoción tiene directa relación con el derecho a carrera funcionaria, derecho que no se otorga a los trabajadores de CONAF, pero sí se grava a los trabajadores con todas las obligaciones, responsabilidades administrativas y causales del término de relación laboral de los trabajadores que sí tienen derecho a la carrera funcionaria, que son los funcionarios que están por el Estatuto Administrativo. Todo esto es inconstitucional, no respeta la igualdad ante la ley del artículo 19 número 2 de la Carta Magna. Este artículo precariza el trabajo al contemplar las contrataciones a plazo fijo, obra o faena, sin requerir concursos públicos, especialmente en las áreas protegidas. Esto es inaceptable por cuanto importa la configuración de trabajadores de primera y de segunda clase, esto último con una situación de inestabilidad laboral evidente. El artículo 15 crea nuevamente una nueva causal de despido o de término de contrato, la remoción por evaluación de eficiente desempeño. Situación que actualmente no tenemos. La evaluación tiene directa relación con la carrera funcionaria del Estatuto Administrativo. ¿De qué nos sirve ser evaluado de nuestro desempeño si no tenemos derecho a carrera funcionaria como los otros funcionarios públicos? Basta que el jefe superior no le agrade a un trabajador a su cargo para que lo evalúe mal y con ello sea despedido. Y ello no puede permitirse. El proyecto de ley VAP busca funcionarios obedientes y no deliberantes ante las decisiones de intervención dentro de la ASP que otorga el Ministerio de Medio Ambiente en complicidad con el Consejo de Ministros de la Sustentabilidad, ente más político que técnico. Los servicios públicos no tienen una autonomía en las decisiones políticas de los gobiernos de turno. Este artículo es contradictorio, pues según el artículo 11 del proyecto de ley de VAP, la norma madre que se aplicará nuevamente será la del Código del Trabajo. El reglamento de evaluación que propone el artículo 15 solo sirve para agregar esta nueva causal de despido, ¿ya? Esta norma no tiene un equilibrio, pues es una nueva carga para los trabajadores de CONAF y ningún derecho como los que tienen los trabajadores públicos que son evaluados, cuya evaluación de desempeño es factor para su carrera funcionaria, lo cual vulnera de nuevamente la igualdad ante la ley contemplado en la Constitución Política de Chile. Lo del artículo anterior para nosotros es complicado porque nosotros como trabajadores estamos comprometidos con el país en defensa y protección del medio ambiente y hemos participado en varias comisiones investigadoras, como la que ocurrió en 2017 por los incendios forestales. Hemos acompañado a diputados también a presentar recursos de protección, como la que ocurrió con respecto a esta persona extranjera que está haciendo hoyo ahí en Juan Fernández buscando un supuesto tesoro. Y entonces todas estas normas lesivas que aumentan las causales de despido evidentemente vienen a desmotivar esa preocupación y la valentía en el fondo de poder dar cara a los trabajadores de la corporación y de los que se vayan al SVAP para denunciar estos hechos que son gravosos. El artículo 16, referido a la destinación y subrogación, vulnera nuevamente Luis Veriandi, establecido en el artículo 12 del Código del Trabajo. Al hacer aplicable los artículos 73 a 78 del Estatuto Administrativo, ninguna de esas condiciones del Jus Veriandi se da. Se produce una abierta discriminación entre funcionarios que serán traspasados desde CONAF y los demás que formarán parte del personal del SVAP, de acuerdo a la concordancia entre este artículo 16 y el artículo primero transitorio número 8, el cual se cita ahí más abajo. Recordemos que del CONAF serán solamente traspasados 536 trabajadores para un total de 1.072 trabajadores que tendrá el servicio SVAP. El artículo 18 sobre el derecho del personal de afiliarse al servicio de bienestar. Este artículo, hay pérdida de derecho adquirido, pues no garantiza que el servicio de bienestar sea el que actualmente opera en CONAF. Los trabajadores no pueden perder los derechos ya adquiridos, entre ellos los beneficios que reciben del servicio de bienestar, que actualmente los cobija.
La actual redacción del artículo 18 es claramente regresiva y atentatoria contra los derechos adquiridos a lo largo de su historia por los trabajadores de la actual Corporación Nacional Forestal. Se perderán beneficios como acceso a las propiedades de la red de veraneo para los funcionarios. Se necesita de forma explícita referencia al servicio de bienestar de CONAF, regulado y fiscalizado por la autoridad especialista y competente en el tema, la Superintendencia de Seguridad. Esta situación es complicada porque en el fondo también si se sacan socios del servicio de bienestar se ve también mermado su capacidad de financiamiento, así que hay que poner ojo en esa situación. El artículo 19 trata sobre la responsabilidad disciplinaria de todos los trabajadores y en especial de los que se traspasarán desde CONAF. En la actualidad, dicha responsabilidad está contenida en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad de la institución. Según el actual artículo 19, la responsabilidad disciplinaria del personal del servicio por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones será efectiva por la autoridad respectiva, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 126 y siguientes de la ley número 18.834. Esta norma es inconstitucional, vulnera los derechos de igualdad ante la ley del artículo 19, número 2, y el artículo 19, número 24, derechos de propiedad, y libertad de trabajo del artículo 19, número 16 de la Constitución Política. Exceso de causales de términos de relación laboral, las del Código del Trabajo, la responsabilidad administrativa del Estatuto para funcionario público y además las que se establezcan en este proyecto. Esta discriminación que hace a los trabajadores de CONAF no tiene ningún sustento en su función, es arbitraria, vulnera el principio de igualdad ante la ley, porque los trabajadores privados solo tienen las causales del Código del Trabajo y los públicos solo las de sus estatutos especiales. También este artículo 19 relativo a la responsabilidad disciplinaria impone nuevas causales que además vulneran el artículo 19 número 24 de la Constitución, pues es un derecho adquirido de los trabajadores de CONAF solo ser despedidos por las causales del Código del Trabajo. Estas nuevas causales también son vulneradoras en su procedimiento de aplicación, toda vez que las causales por responsabilidad administrativa se establecen en procedimientos investigativos denominados sumario administrativo, que son llevados por el propio empleador a través de otro empleador, que el mismo designa. Son secretos, el trabajador designado al fiscal, sigue sujeto a su dependencia y subordinación del empleador que en este caso será y es juez y parte, pues al final el propio empleador decide si aplica la sanción que el fiscal solo propone. Estos procedimientos administrativos benefician solo al Estado, no a los trabajadores del Estado, no cumplen ni con las más mínimas normas de un debido proceso. Por ejemplo, son secretos, el juzgador y el fiscal no son independientes. Este proyecto de ley pretende aplicar a los funcionarios de CONAF estas nuevas causales de término de relación laboral a través de procedimientos administrativos, lo que es una vulneración a los derechos adquiridos de los trabajadores de CONAF, pues a la fecha tienen derecho a, si no están de acuerdo con la causal de despido impuesta, a recurrir a un juzgado de letras del trabajo, los cuales revisan la forma y el fondo, son un poder independiente del Poder Ejecutivo, los procedimientos son públicos y no secretos, con derecho a un defensor letrado, además con derecho a impugnación en un tribunal independiente y letrado. El artículo 20 sobre las infracciones cometidas por el personal y sus sanciones implica otra vez nuevamente una nueva y gravosa causal de terminación de contrato de trabajo establecida en el Estatuto Administrativo, la remoción, aparte de las causales del Código del Trabajo, que ya son bastantes. Esta autoridad de normativa laboral, especialmente en este plano, además es inconstitucional. Esta norma contiene otra causal de término de contrato de trabajo, lo que precariza la estabilidad laboral. Vulnera garantías individuales, derechos adquiridos e igualdad ante la ley. Este artículo nuevamente aumenta las causales de despido, además con procedimientos administrativos que no garantizan el derecho de defensa. Si se aprueba, los trabajadores de CONAF van a ser los trabajadores con más causales de término de relación laboral en Chile, y a la vez los trabajadores con menos derechos en nuestro país y discriminación arbitraria pues no tienen ningún sustento. Hasta el momento el Ejecutivo ha sacado algunos ejemplos a relevar con respecto a algunos servicios que se han creado con este bridaje, pero nosotros hemos podido constatar que esos servicios que han dado como ejemplo son servicios que se han creado nuevos en el sentido también que no contienen personal que hagan de contraparte en lo que se está proponiendo. No es así como está ocurriendo con el VAP, que se crea un servicio pero a partir de personal ya existente y con algún derecho adquirido con respecto a su condición de régimen laboral que ellos están en este momento allanados a seguir en sus contratos individuales. Así que hay una situación importante a considerar que no se está visualizando aquí. El artículo 21, y ya estamos entrando Elvis,
Sí, sí. Te puedo interrumpir lo que pasa es que nos queda media hora. Ya. Y primero, en consideración que este proyecto además no está en esta comisión, Ya. ¿cuánto te queda de tu exposición? Porque además debemos destinar la última media hora para tomar decisiones. Entonces quería preguntarte... Ya, unos 4 minutos más. Esto último ya quedó Ya, demostrado no, porque si estamos son- pidiendo. Sí, sí, ya nos quedó clarísimo que aquí hay temas Ya, laborales, perfecto, perfecto. pero ya, cierra entonces para que Parto, podamos tomar voy a la las parte final decisiones. del... Perfecto, Ya, gracias. muchas gracias. Gracias, diputado. Bueno, va a quedar ahí a disposición de los honorables diputados y diputadas todo lo referente al artículo 21 y 22 que faltó mencionar. Con esto, bueno, el artículo 22 sobre la elaboración del reglamento de concurso y promoción dictado por el Ministerio de Medio Ambiente. Esta es otra situación donde se pierden derechos adquiridos. Actualmente los funcionarios participan en la elaboración de estos instrumentos, no solamente en el conocimiento de ellos. ¿Ya? El proyecto de ley VAP también suma problemas técnicos, bajo presupuesto asignado para cumplir todos sus objetivos y funciones, menos de 279 pesos por hectárea, exceso de reglamentos que quedan fuera de la ley, 22 reglamentos aproximadamente. Y si hay algo que las leyes no funcionan es precisamente porque los reglamentos no se hacen, o bien si se hacen quedan mal hechos y por un problema presupuestario también. No se observa el programa funcional que demuestre la ejecución eficiente de sus atribuciones. El Ministerio de Medio Ambiente no tiene la dispersión territorial que tiene actualmente CONAF para la protección del área silvestre en localidades apartadas. Su posición de funciones con otros servicios públicos no elimina la intervención minera dentro de la ACP. Se rechazó la indicación 185 que eliminaba el numeral 2 del artículo 17 del Código de Minería. Promueve la creación de un abanico de negocios lucrativos con el patrimonio natural de Chile, más encima subsidiada por el Estado, como la creación de áreas protegidas privadas. No disminuye las concesiones dentro de la ACP, sino que la fortalece y consolida por 30 años. El artículo 108 fue aprobado y este estipula beneficio a las áreas protegidas privadas en cuanto a exención de impuestos territorial, exención de impuestos a la herencia, participación de los programas de formación y capacitación de guardaparques, o sea, van a haber también guardaparques privados. Un ejemplo práctico, el actual presidente de la República, el señor Sebastián Piñera, dueño del Parque Taupo en Chiloé, podrá declararlo área protegida privada gozando de los incentivos del artículo 108. Y con esto terminamos. El proyecto de ley VAP es una ley de amarre para el nuevo paradigma que surja del proceso constituyente por una nueva constitución. Con el VAP podemos estar en presencia de lo mismo que ocurrió con la ley de pesca. El proyecto de ley de VAP se visualiza obsoleta antes que se promulgue, pues el proceso constituyente finaliza en julio de 2022, teniendo que pasar aún el VAP a las comisiones de Hacienda y Agricultura. Solicitamos a los honorables miembros de esta comisión que el proyecto de ley de VAP pase a la Comisión del Trabajo de la Cámara, el seguimiento al oficio 347 que emanó de esta comisión por el cierre de los parques nacionales del país por causa de la pandemia. No hay personal suficiente, hay personal con licencias médicas, otros de vacaciones y otros que se han sujetado a las normas del protocolo COVID interno por ser personal en condición de riesgo. ¿Ya? No hay personal suficiente para cuidar las áreas protegidas. Y aquí oficiar, si pudiera, el presidente oficiara a la Dirección del Trabajo por el estancamiento de una denuncia, de una demanda que hizo la Federación de Sindicatos Regionales por el no pago de remuneraciones contemplado en el sistema de promoción de grado, que a su vez también está señalado en el reglamento de orden, higiene y seguridad de la institución. Eso sería, diputado. Muchas gracias por esta invitación y por su intermedio también doy gracias a los demás miembros de la comisión. Gracias. Muchísimas gracias, Elvis. Quedó clarísimo, digamos, y más incomprensible aún que este proyecto no venga a nuestra comisión. Yo sé que ustedes también han estado pendientes y que hemos hecho todo el esfuerzo que esta comisión acordó eso, lo mandamos a la sala, lo tratamos en la sala de que diera la unanimidad para que este proyecto lo viéramos también en lo relacionado con los temas laborales, que son, bueno, casi en su mayoría, pero tampoco fue posible y yo sé que Alejandra también lo ha hecho en comité, tampoco lo aceptó comité. La verdad que me cuesta entender por qué se niega que este proyecto, al menos en los temas laborales, venga para acá. Bueno, pero vamos a ver qué acá se nos ocurre hacer, si hacer un último intento, insistir, porque me queda más claro que nunca, que debiéramos verlo como comisión. Muchas gracias, diputado. Vamos a ver qué otras medidas podemos tomar. Se ofrece la palabra a los diputados y diputadas respecto a todos los invitados, digamos, a cualquier punto de los invitados, a ver si hay alguna propuesta de oficio, aparte de las que ellos mismos han propuesto. ¿Diputada Sepúlveda? Sí.
Gracias, presidente. Saludar a todos los invitados e invitadas. En relación al último tema de la CONAF, ¿no? Que en conjunto además con el diputado Barro estamos en la Comisión de Agricultura. Y nosotros lo pedimos porque veíamos que la cosa podía venir complicada. Ahora, yo creo que sería muy importante, presidente, pedir a los comités de que de la misma forma como los proyectos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con algún tipo de presupuesto del país, ¿no es cierto?, que tenga involucrado recursos del Estado, va Hacienda, pedir a lo mejor nosotros de forma permanente que desde el punto de vista laboral, ¿no es cierto?, cualquier implicancia desde el punto de vista laboral también vaya obligatoriamente a la Comisión de Trabajo. Yo creo que deberíamos pedirlo en términos generales, ¿no? Porque no es el único proyecto, como lo ha planteado, ¿no es cierto, Elvis?, que tiene complicaciones. Yo creo que hay varios otros en donde estamos creando institucionalidades nuevas, creando cosas nuevas, que nosotros deberíamos revisarlo. Ahora, nosotros vamos a pedirlo nuevamente, yo creo que formalmente de nuestra comisión a la sala, a ver si podemos hacer algo. Igual lo voy a volver a solicitar en reunión de comité, pero y la posibilidad, presidente, incluso de hacer algunas comisiones unidas quizás entre agricultura y trabajo para ver los temas laborales. O sea, él ya ha hecho un resumen de los articulados, ¿no es cierto?, donde tenemos complicaciones, y revisar esos articulados, no ir a la ley completa, ¿no?, sino a esos artículos que tienen que ver con las vulneraciones a los trabajadores y trabajadoras, ¿no es cierto?, hoy día de la CONAF, porque uno asume que una institución nueva no tenemos que sacar gente, al contrario, nosotros deberíamos fortalecerla. Nosotros tenemos ahí una propuesta que esperamos hacer en la Comisión de Agricultura, presidente. Así que esas dos cosas, si no nos dan la posibilidad de hacer a lo mejor unida, que nos permita revisar completa la situación de hoy día de los trabajadores y trabajadoras. Lo segundo es que a mí me parece de vital importancia lo que han pedido los funcionarios de la salud, presidente. O sea, un programa de salud mental, la mesa de salud laboral, ¿no es cierto?, y chequear lo que tiene que ver con las secuelas del COVID. Pero además, presidente, ¿cuál va a ser el rol de las mutuales aquí? O sea, no puede ser que ellos se mantengan indiferentes y no estar viendo los puestos de trabajo, qué es lo que está ocurriendo en salud mental, presidente. O sea, es algo que lo discutimos con el subsecretario, porque ellos deberían estar en este tema, ¿no? Ellos deberían estar en este tema. E insistir con los empleadores, ahí fundamentalmente el ministerio, ¿no es cierto?, y las municipalidades en términos de lo que está pasando Entonces, primero respaldar todas las peticiones que han hecho los trabajadores de la salud, pero además insistiendo en cuál es el rol hoy día de las mutuales en relación a este tema, presidente. Y ver qué es lo que vamos a hacer con los funcionarios de DIPRECA, porque me parece que aquí no se está escuchando, y ver con los dos subsecretarios. Nosotros tenemos con el subsecretario, ¿no es cierto?, tenemos una relación mucho más cercana, no con el del interior, ¿no?, sino con el subsecretario del Trabajo, de chequear qué es lo que podamos hacer para que puedan ser escuchados, y quizás también una mesa de trabajo, no solo para la formalidad, sino ver si efectivamente podemos tener soluciones en este tema. Gracias, presidente. Gracias, diputada Sepúlveda. Un buen resumen ahí de todo lo que debemos hacer con los invitados. Yo creo que quedó como súper claro lo que decía la diputada Sepúlveda. ¿Diputado presidente? Barro? Sí. Comparto básicamente muchas cosas de lo que ha comentado la diputada Sepúlveda. Solamente preguntarle a don Elvis, porque a mí siempre me ha llamado la atención. Miren, el 4 de abril del año 2017 ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de la CONAF pública. El 5 de diciembre, o sea, antes que culminara el año, la Cámara de Diputados y en particular la Comisión de Agricultura despachó, y la Sala despachó el proyecto de CONAF pública al Senado. Durante el transcurso de esos 7 u 8 meses trabajamos con los sindicatos de CONAF, quienes estaban todos de acuerdo en la CONAF pública durante el tratamiento que dio a dicho proyecto la Cámara de Diputados. Pero curiosamente,
apenas ingresó al Senado, los sindicatos de CONAF se pusieron en contra del proyecto CONAF Pública, razón por la cual hasta el día de hoy estamos ya bastante avanzado el año 2021, o sea, desde enero 18, 19, 20, han pasado 3 años y fracción y dicho proyecto no pasa nada. Y entre las cosas que yo quiero preguntarle a don Elvis, ¿por qué los sindicatos de CONAF cambiaron radicalmente su postura respecto a un proyecto que lo trabajamos tan bien con los sindicatos? Entendiendo además que la Comisión de Agricultura, en la cual formamos parte con la diputada Sepúlveda, somos contrarios absolutamente y casi tenemos un juramento de que no vamos a permitir que las áreas silvestres protegidas pasen al sistema de biodiversidad. Entonces no logro entender el cambio radical y quiero que don Elvis me lo explique porque para mí es importante. Gracias. Gracias, diputado. Francisco El Río me pidió la palabra o no. ¿No? Ya. Elvis, si puede contestar al diputado Barros. Gracias, diputado Tucapel. Por su intermedio le respondo al diputado Ramón Barro, con quien también hemos tenido conversaciones al respecto de estos proyectos de ley. En definitiva, a CONAF vienen a eliminarla, por así decirlo, con 2 proyectos de ley, el proyecto de ley SBAP y el proyecto de ley Sernafor. ¿Ya? Ambos proyectos en el fondo han sido vistos su tramitación de forma acelerada, el SBAP inicialmente porque venía la COP25, donde la ministra necesitaba en el fondo ese proyecto para poder presentarlo, y el proyecto de ley Sernafor por temas de incendios forestales, que en su oportunidad también dejamos ver que el proyecto de ley Sernafor contempla lo mismo que se hace actualmente en CONAF y no había ningún elemento innovador como para poder subsanar todo el tema de incendios forestales. ¿Ya? Sin perjuicio de eso, evidentemente la Comisión de Agricultura de Diputados, el Sernafor, salió con el 9º transitorio, el cual indicaba que las áreas silvestres protegidas que actualmente administra CONAF quedan en el nuevo servicio Sernafor, y las nuevas que se generen a partir de ahí iban a quedar a cargo de este servicio de biodiversidad. Lamentablemente, como bien dice el diputado Ramón Barro, llegó a la Comisión del Senado y por acuerdo unilateral de la cartera del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente, sin participación en ello de los trabajadores, acordaron ellos de eliminar el artículo 9º transitorio para que de esta forma queden todas las SP en el proyecto de ley SBAP. Es por eso que el proyecto Sernafor en este momento, señor diputado Ramón, está estancado porque en el fondo no cuenta con el único sustento que podría tener por parte de los trabajadores en beneficio de ese proyecto, porque ya no existe el área silvestre protegida en el Sernafor. Ese, diputado, muchas gracias. Gracias. Mire, bien, para tomar decisiones sobre este último punto, y la diputada Sepúlveda fue bien clara, primero oficiar como comisión a comité para que lo que dijo ella se haga sentido en comité también. Digamos que cualquier proyecto que tenga que ver con asuntos laborales debiera pasar a nuestra comisión, que es la comisión técnica, como lo hace cuando hay presupuesto involucrado, pasa a la comisión de Hacienda. Segundo, insistir para que el proyecto venga, digamos, porque eso es un tema, digamos, que son respecto a todos los proyectos con temas laborales, pero respecto a este proyecto de SWAP, venga a la Comisión de Trabajo en lo que dice relación a los temas laborales. Eso ya se hizo, pero vamos a insistir en comité y en sala. Y eso era de otra seguridad, ¿no? Respecto a este último. ¿Ya? ¿Habría acuerdo en eso? Sí, se acuerda, digamos, no hay cosa. Respecto a DIPRECA, ellas nos pedían, en lo posible, invitar a los 2 subsecretarios. Yo trataría de oficiar primero, porque la verdad es que estamos tan apretados con proyectos de ley. Hemos tratado de hacer, estas 2 últimas semanas hemos tenido audiencia. Nos queda con la Comisión de Mercado Financiero, con la Dirección del Trabajo, audiencia. Entonces yo partiría, entendiendo la gravedad del problema con los trabajadores, tratando de oficiar a ellos para que también porque me decía usted, Janet, o nos decía que se habían juntado en alguna ocasión con el subsecretario, pero ahí también debería formarse una mesa de trabajo constante, digamos, no esto que se reúnan una vez y después no lo tomen más en cuenta. Entonces, trataría de oficiar
en ese sentido, como comisión, para que busquen una solución a los problemas que planteó acá Janet, que son varios, ¿no es cierto? En la presentación quedó clarísimo. Aparte de eso, le pido que no es cierto que la presentación quede en la comisión para que la podamos revisar también pues con más tranquilidad. Entonces Sí, yo partiría ahí. ¿Ya la envió? Sí, ya la envié. Y lo otro que quería comentarle que cuando nosotros porque esto es una escalada jerárquica, hemos llegado a la subsecretaría, más que nada a la subdivisión, con el señor Baldo, y finalmente se genera un problema mayor, porque ellos vienen, después dicen que son todos amigos, al final quedamos mal, como que los funcionarios son los que están reclamando por algo que no es real, y ahí está la evidencia. Entonces finalmente después se vuelve esto como en un castigo que en una ayuda. No sé si me explico. Vamos, exponemos lo mismo y resulta que después vienen, preguntan y desde la otra parte dicen otra cosa y hasta la fecha nunca más lo volvieron a recibir, siendo que quedó un acuerdo de que así iba a ser. O sea, aún más, digamos, el oficio debiera ir en ese sentido, digamos, que se respete el acuerdo. Más que pedirle que se forme algo nuevo, sino que respeten el acuerdo que había con ustedes de recibirlo. Exacto. Bueno, y además de mantener el contacto permanente, Janet, para que nos vayan diciendo cómo siguió, porque capaz que pase lo mismo, ¿no es cierto?, que lo reciban una vez y después nunca más. Entonces también ahí vamos a tener que tener una relación, si no es conmigo, con cualquier diputado o diputada de la comisión para hacerle seguimiento, digamos. No que quede solamente en el envío de oficio. Evitar algún efecto negativo, porque eso es lo que de alguna manera tememos. Hacerle seguimiento para ver cómo va y si se busca solución y evitar, como dice usted, algún efecto negativo. ¿Ya? Respecto a los trabajadores de FEMPRUS, ¿no es cierto?, de la salud, yo repito que es inentendible, ¿no es cierto?, después de todo lo que ha vivido el mundo y sobre todo está viviendo Chile con la pandemia, estén viviendo en esas condiciones, que no todos los trabajadores hayan recibido el bono COVID, que se esté disminuyendo el presupuesto para salud, o sea, realmente no sé si estará pasando, yo no conozco la realidad de todos los países, pero me cuesta pensar que esto está ocurriendo en otros países también, siendo que insisto que en todo el mundo ustedes se han transformado en los héroes y heroínas. Y en ese sentido, como decía Aldo, no solamente acá vale el aplauso, sino que también es mejorarle sus condiciones para que todo lo que le ha tocado vivir lo desempeñen de la mejor manera posible. Así que ahí, diputada Sepúlveda, usted había propuesto también una mesa de trabajo. Sí. ¿Era para...? No, es que ellos estaban planteando un programa de salud mental, una mesa de salud laboral de funcionarios de la salud y lo que tiene que ver con las secuelas del COVID y chequear lo de las mutuales, ¿no? Eso yo pude anotar, además que las cifras, los porcentajes son tremendos, el 75%, ¿no es cierto?, que están o que estuvo con licencia médica, etcétera. Yo creo que se justifica de todas maneras, debería haber un estudio de puesto de trabajo, y estos programas de salud incluso debería haberlos liderado las propias mutuales. Eso, presidente. Sí, aquí estoy. El traspaso también de varios trabajadores en el que están, que hay acuerdos muy antiguos con la NEF incluso, ¿no es cierto?, que los trabajadores van a ir pasando honorario, contrata planta, y yo no sé si se ha cumplido o no se ha cumplido. Pero bueno, ahí está, como está la presentación de ustedes, una presentación que hizo Gabriela también. Vamos a enfocar el oficio en las mismas peticiones que ustedes han hecho a salud, yo entendiendo que hay más temas quizás de la Comisión de Salud, pero lo que respecta a esta comisión también nos vamos a involucrar igual. Y al primer tema de profesores de Talca, yo ahí estoy más tranquilo porque he seguido que la Comisión de Derechos Humanos le ha hecho un seguimiento y tiene citado para la próxima sesión al rector de la universidad, cosa que también es bueno escucharlo a la otra parte y a ver qué respuesta tiene ante todo lo que nos han contado los profesores, alumnos, porque no son solo profesores, alumnos, toda la comunidad educativa de esa universidad. Entonces, yo no sé, Carlos, qué tú quieres, me imagino que son por las vulneraciones laborales, ¿no es cierto? Si puedes explicarnos un poco más cómo podemos ayudarte a esta comisión. Sí, exacto, presidente. Lo que nosotros consideramos, bueno, en el mejor de los casos, a nosotros siempre nos gustaría que por el sentido de honrar lo público y lo transparente,
debiera ser pertinente que estas acusaciones que nosotros estamos haciendo impliquen que el señor rector de la Universidad de Talca dé las explicaciones públicamente, y por lo tanto una citación a esta comisión también podría ser de provecho. Pero en el caso que sea redundante por estar citado en la otra comisión, nosotros creemos que de esta comisión igual puede ser despachado un oficio, y nos gustaría eso para que justamente el señor rector pueda responder a través de un informe las denuncias que estamos haciendo. Y nosotros tenemos muchas denuncias, tenemos antecedentes objetivos de Contraloría, las cuales merecen una respuesta, porque como yo les digo, actualmente tenemos más de 13 o 15 declaraciones de ilegalidad consecutiva en distintos ámbitos, tanto de anulación de sumarios como de calificaciones apartadas de la legalidad, y no hay ninguna consecuencia para nadie. Entonces, eso es importante consultarle al señor rector qué medidas va a tomar al respecto para establecer el apego a la legalidad dentro de los procedimientos y dentro del espacio de la universidad. Y recordemos que esto es importante porque esto también va a guiar las relaciones de probidad, de apego a la legalidad en todo el sistema universitario chileno, y por lo tanto tiene algo de simbólico también esta petición, presidente. Eso es. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Ya lo vamos a hacer. Yo creo que no habría inconveniente en que todo esto que se ha manifestado acá en esta propia comisión, ¿no es cierto?, se lo pueda mandar por escrito al rector para que él también tenga la posibilidad de responder de lo que se ha dicho. ¿Ah? Bien, Elvis me está levantando la mano ahí para cerrar, antes de cerrar. Sí, diputado, gracias. Por su intermedio quisiera solicitar a la comisión y a usted en especial, diputado, hacer el seguimiento al oficio que emanó de esta comisión con respecto al cierre de los parques, ya que al parecer todavía no se pronuncian. Seguimos abriendo los parques a visita con toda la implicación que en ello hay. Ya últimamente la prensa ya se ha descubierto que han habido falsificación de permisos de salud, está el tema del último pase sanitario para que la gente pueda desplazarse de un lugar a otro, y los casos siguen subiendo de contagio, ¿ya? Eso es importante, hacer un seguimiento y que responda al Ministerio de Agricultura a la decisión de abrir los parques en esta condición trágica de pandemia. Lo otro, diputado Tucapel, si fuera posible que la comisión oficiara a la Dirección del Trabajo, porque hay una denuncia en curso de la cual no se ha tramitado más, ya lleva como 2 años más o menos de demora. No sé cómo opera el silencio administrativo en estos casos, en el contexto de pandemia. Es una demanda que interpuso la Federación de Sindicatos, FENASIC, con respecto al sistema de promoción de grado, que es la instancia que tienen los funcionarios de ver subido sus remuneraciones. Esto es un sistema que se acordó entre los trabajadores y que está incluso en el RIO, en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, lo que es más grave aún porque forma parte de nuestros contratos individuales. Entonces me gustaría saber, por su intermedio, señor presidente, si es posible oficiar a la Dirección del Trabajo. Gracias. Sí, Elvis, con todo gusto podemos hacerlo, digamos, para que primero se le haga un seguimiento, ¿no es cierto?, lo que tú nos hayas pedido, y oficiar a la Dirección de Trabajo para saber por qué no se ha respondido. Digamos, yo lo que entendí de tus palabras es que todavía no tienen respuesta respecto a una denuncia que ustedes realizaron. ¿Ya? Muy bien. Janet, y ahí sí que cerramos. Sí, lo último, le quería hacer una consulta con respecto a que existe un proyecto de mejora salarial vigente que en algún minuto contó con alguna aprobación de algunos ministerios o con algunas firmas de voluntades. Entonces, la duda que tenemos, nosotros ese proyecto de mejora salarial, ¿necesariamente lo tenemos que enfocar o direccionar desde el ministerio o desde la misma institución? ¿O ese proyecto lo podría acoger, por ejemplo, directamente a través de la Comisión del Trabajo? Como en esta oportunidad, ¿nosotros lo podríamos presentar como asociación directamente? No, la verdad que si tiene que ver con remuneraciones, Janet, es exclusiva facultad del Ejecutivo. O si no, no le quepa duda que nosotros ya habríamos presentado muchos proyectos para mejorar desde el salario mínimo hasta otros salarios de los trabajadores del sector público. Pero lo tiene que hacer el Ejecutivo, es el único que tiene la facultad en ese sentido. O sea, desde acá, como se ha hecho constantemente, que se han pedido voluntades anteriores con respecto al proceso. Desde ahí tiene que salir. Tiene que hacerlo el gobierno, correcto. Ya, ok. Muchas gracias. De nada, Janet. Bien, solamente recordarle a los diputados que se les mandó el informe
que, insisto, había un acuerdo para votar el 20 de abril, se había estado atrasando un poco, pero mañana votaremos solo en general el proyecto de gratificaciones para que lean el proyecto y el informe, para que lleguen con el informe y el proyecto bien claro para la votación solo en general, y después vamos a ponernos de acuerdo a quién invitamos para seguir la discusión en particular, y mañana también, votando eso, partimos con la discusión del proyecto de aplicaciones que viene del Senado. Eso. Entonces, bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión y agradeciéndole a todos los invitados por haber participado y a los colegas, la sesión se levanta.